vamos ahora a encontrar una expresión para el tiempo de asentamiento. Habíamos definido el tiempo de asentamiento como el instante en el cual la respuesta entra dentro de cierto margen y ya no vuelve a salir de ese margen. En este ejemplo, el margen se ha definido con un más menos 2% del valor final. El valor final es K, entonces acá se ha trazado la horizontal con 98% de K, 0.98K, y por arriba 102% de K, ¿no? Estas líneas horizontales. Entonces, visualmente nosotros podemos encontrar el punto o el instante en el cual la curva entra dentro de ese margen, ¿no? Y ya no vuelve a salir. Y justamente es el que hemos marcado acá. Tiempo de asentamiento, ¿no? En este punto se cruzan la respuesta, ¿no? Y la recta horizontal. Entonces ahí la respuesta entra al margen, pero ya no vuelve a salir, ¿no? Ya no vuelve a salir, se queda siempre dentro, a diferencia de, por ejemplo, este punto de acá. Porque ahí la respuesta entra al margen, pero vuelve a salir, ¿no? Acá también entra al margen en este punto, pero vuelve a salir por acá. Este es el punto en el cual entra y ya no vuelve a salir nunca más. Y ese justamente es el punto que nos interesa. El tiempo en ese punto es justamente el tiempo de asentamiento. Calcular matemáticamente o, digamos, analíticamente el tiempo de asentamiento, obviamente a partir de la función de la respuesta, es una tarea bastante complicada. Ni siquiera recuerdo si es que hay una solución, ¿no? Y en ese caso tendríamos que ir a métodos numéricos. Lo que se hace usualmente es encontrar un aproximado, ¿no? Y la idea es la siguiente. Sabemos, por lo que habíamos visto anteriormente, que la respuesta está contenida, ¿no? O está acotada por dos funciones, que son justamente las denominadas envolventes exponenciales. Entonces, siempre, para todo instante del tiempo, la función está dentro, por decirlo así, de las envolventes exponenciales. Siempre está dentro. Entonces, si yo sé que en cierto instante las envolventes exponenciales entran dentro del margen, pues a partir de ese instante necesariamente la función c de t también estará dentro del margen. ¿Correcto? Repito, si yo determino que en cierto momento las envolventes están dentro del margen o entran al margen, obviamente como la función c de t está acotada por esas envolventes, pues la función también estará dentro del margen, ¿no? Veamos acá en esta gráfica. Digo, ¿en qué momento las envolventes entran dentro del margen? Pues ¿dónde se cruza la envolvente inferior con la horizontal que hemos trazado? Pues más o menos por acá, ¿no? Y obviamente por simetría, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en un momento con más detalle, pero es más o menos obvio, ¿no? Que esas dos envolventes son simétricas. Justamente arriba de ese punto está el punto en el cual se intersecta la envolvente superior con la línea horizontal del margen o del límite superior, ¿correcto? Entonces, en ese instante definido, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre, ese es el tiempo de asentamiento, digamos, el real o el riguroso, ¿no? O el exacto. Ya este de acá le vamos a poner este nombre, TS asterisco. Entendiéndose que es el tiempo de asentamiento aproximado. ¿Correcto? En ese instante, en el tiempo TS asterisco, las envolventes entran dentro del margen.
Y yo ya sé, por tanto, que la función c de t, como está siempre contenida en las envolventes, estará dentro del margen, ¿no? Entonces yo ya sé que a partir de ese instante, la función c de t está dentro del margen. Lo que no sé es que tal vez antes, ¿no? Antes de ese instante, la función c de t ya entró en el margen. Entonces hay una pequeña diferencia. Nosotros cuando definimos el TDS hablamos obviamente de la respuesta, ¿no? ¿En qué momento entra en el margen? En este instante, ¿no? En ese instante. Pero como encontrar ese valor exacto es un poco complicado, utilizamos una aproximación y nos basamos en las envolventes. Entonces yo digo, en este instante TS asterisco, las envolventes están entrando en el margen y por tanto yo ya sé, tengo certeza de que la función está dentro del margen. Y yo ya sé que un poquito antes, ¿no? La función ingresó al margen, ¿no? Porque la función, como está acotada, la función c de t está acotada por las envolventes, la función c de t va a entrar al margen un poco antes, ¿no? Esta diferencia es pequeña, ¿no? Así que se puede utilizar como buena aproximación este tiempo, ts asterisco. Y para calcularlo, pues obviamente solamente necesitamos las ecuaciones de las envolventes, de hecho de una de ellas nada más. Bien, entonces debe ser obvio ahora que este tiempo, el tiempo de asentamiento real, ¿no? O exacto, siempre va a ser menor que este de acá. ¿Por qué razón? Porque ese tiempo representa cuando la envolvente entra al margen, ¿no? Y este de acá cuando cuando la función entra al margen, y el de acá cuando la envolvente entra al margen. Y como la función siempre está contenida en la envolvente o dentro de las envolventes, entonces esto va a ocurrir antes, ¿no? En todo caso, ya que no vamos a calcular exactamente esa diferencia, pues podemos decir en general, ¿no? Que ts asterisco va a ser mayor, y vamos a dejar por si acaso el igual, que de repente en algún caso especial son iguales, ¿no? Estos dos puntos son iguales, pero va a ser acá ts, ¿no? Lo que sí nunca va a suceder es que este ts sea mayor que este ts asterisco. Y eso se debe a que, repito, la función está contenida en las envolventes, ¿no? Si la envolvente ingresó al margen en cierto instante, no puede ser que después la función ingrese, ¿no? Porque para que suceda eso ya la función no estaría contenida dentro de las envolventes. Muy bien, tendríamos entonces vamos a encontrar el ts asterisco, el tiempo de asentamiento, llamémosle aproximado, y para eso necesitamos las ecuaciones de las envolventes, ¿no? Que salen obviamente de acá. ¿Cómo es que las obtenemos? Fácil, porque cuando hablamos de las envolventes o cuando definimos las envolventes hablamos de que, o partimos de que la función sinusoide, el coseno en este caso, está acotada, ¿no? Obviamente entre -1 y 1. Partiendo de ahí podemos encontrar la función de las envolventes. Vamos a decir lo siguiente. Voy a escribir acá coseno nada más, voy a ponerlo así mejor. Estos tres puntitos representan lo que está acá, por ahora no nos interesa. Vamos a decir, la función coseno va a ser siempre mayor o igual que -1 y menor o igual que 1, ¿no? A esta inecuación la multiplicamos por esta exponencial que siempre es positiva, por tanto no va a cambiar el signo, por esta ganancia de acá, por el -1, ahí cambiaría el signo, al 1 le restamos eso y todo lo multiplicamos por k, ¿no? Entonces apliquemos esa secuencia de operaciones a esta inecuación. Multiplicar por un positivo
¿no? O por todo este de acá, ¿no? Por todo esto también es positivo y positivo, positivo. Luego por un menos 1, al 1 restarle eso, perdón, sumarle eso, ¿no? Porque ya le multiplicamos por menos 1 y multiplicar todo por k. Obteniendo entonces lo siguiente. Tendríamos menos 1, ¿no? Por esto, menos, ahí se va el signo, nos quedaría 1 más esto que está acá por k. Tendríamos por tanto lo siguiente. K por 1 más eso es lo que nos queda de este lado, ¿no? El menos 1 se está convirtiendo en esta cantidad, ¿no? Porque recuerden lo que estamos haciendo, estamos multiplicando por esto, ¿no? Al 1 restándole eso y multiplicándolo por acá. Entonces menos 1 es lo que sería lo de acá, ¿no? Eso es como menos 1 lo que iría acá, 1 más, ahí está, y por acá. Como hemos multiplicado por acá está el menos, ¿no? Entonces la misma ecuación cambia de sentido, ¿no? El coseno se convierte obviamente en c de t. Esa es la intención, ¿no? El coseno se convierte en c de t. Y acá también cambia de sentido, mayor o igual. Y el 1 se convierte en esto por 1, 1 menos esto por k, ¿no? Esas dos funciones que están a la izquierda y a la derecha son justamente las envolventes, ¿no? Esta es la envolvente superior. Vamos a ponerle así, ES de t mayor o igual que c de t mayor o igual, y esta de acá sería obviamente la envolvente inferior. Esta de acá es la envolvente inferior y esta de acá es la envolvente superior. ¿En qué instantes son iguales? ¿No? ¿En qué instantes c de t es igual a la envolvente superior? Pues es en los instantes obviamente cuando, volviendo acá, no se cumple la igualdad. Es decir, ¿en qué instante la función coseno, ¿no? Es igual al menos 1? Pues tendremos que ir acá, ¿no? Hay un instante del tiempo, o muchos instantes del tiempo, en los cuales este coseno nos da menos 1. En esos instantes, la envolvente superior con la respuesta van a ser iguales, ¿no? Ahí se cumpliría la igualdad. Esos puntos son justamente los puntos en los cuales aquí en la gráfica se intersectan, ¿no? Es decir, este punto de acá, este punto que está acá. Cuidado, no confundir con los máximos y mínimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, son diferentes. Los puntos, es decir, si yo dijese los máximos y mínimos los encuentro cuando el coseno toma valores de más 1 menos 1, no, eso es falso, ¿no? Ya vimos y encontramos una expresión para el máximo, ¿no? El mínimo. Entonces, acá, ese es el máximo, por acá está un mínimo, ¿no? Pero los puntos de coincidencia de la función con la envolvente son otros, están un poquito más allá.
Bien, ¿qué queríamos hallar? Pues queríamos hallar el momento en el cual, o el instante en el cual la envolvente ingresa al margen, ¿no? Vamos a definir un parámetro que le vamos a llamar m de margen. Y que puede tomar valores de, por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.05, ¿no? Vamos a ponerle acá, puede tomar valores de, por ejemplo, 0.01, 0.02 o 1%, 2%, 0.05, que sería 5%. Y vamos a decir lo siguiente, el TS asterisco va a ser el instante en el cual podemos utilizar cualquiera, ¿no? La envolvente superior o la inferior. Si utilizamos la superior, diríamos, el TS asterisco es el instante en el cual la envolvente superior alcanza o toma el valor de... acá, en este caso particular, le pusimos un margen del 2%, ¿no? Pero utilizando la letra M sería más bien así. Diríamos, los márgenes serían el margen superior, quedaría definido por 1 más m por k, ¿no? Si m vale 0.02, pues sería 1.02k, que sería justamente lo que hemos dibujado por acá. Y el margen inferior obviamente sería 1 menos m por k. Si m vale 0.02 sería 0.98k, que es lo que habíamos dibujado acá, ¿no? Bien, entonces utilicemos el parámetro m para que la relación que obtengamos pueda ser aplicable para diferentes valores de m. Bien, utilicemos la envolvente superior y vamos entonces para acá, ¿no? Esta es la ecuación de la envolvente superior y decimos en el instante TS asterisco la envolvente superior toma el valor de 1 más m por k. Estamos enfocándonos en este punto de acá, ¿cierto? Cuando se cruza la envolvente con la línea horizontal que hemos trazado para el margen superior. Copiamos lo que tenemos por ahí, diríamos k por 1 más y ahí tendríamos que aplicar, ¿no? Aplicar la función en el tiempo que queremos encontrar, ts asterisco. ts asterisco. La función, la envolvente superior aplicada en el instante ts asterisco tiene que darnos el margen superior. Esto sería igual a, voy a escribirlo así, k por 1 más m. Ahí fácil darse cuenta que tiene la misma forma, ¿no? K por 1 más algo, K por 1 más algo, por tanto ese algo es m, ¿no? Obviamente si hubiésemos utilizado el margen inferior llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? Porque acá es 1 menos m y acá es 1 menos algo. Entonces llegaríamos a la misma conclusión, la cual es que m es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado y esta ahora simplemente nos queda despejar. Pasemos para acá a multiplicar y apliquemos logaritmo natural. Tendríamos un logaritmo natural de m
por raíz de 1 menos z cuadrado es igual a menos z omega n ts asterisco. Por tanto, el tiempo de asentamiento aproximado sería igual a vamos a escribirlo así, vamos a poner el menos por acá. Entre z omega n. Correcto, entonces tenemos una relación analítica que nos permite, a partir del margen, ¿no? M, obviamente a partir también del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, encontrar justamente ese tiempo, ¿no? Ese tiempo, y pues vamos a considerar siempre que esta diferencia, ¿no? O que, mejor dicho, la aproximación va a ser buena. Y de hecho, sí se podría verificar que esta diferencia es relativamente pequeña. Intentemos ahora plantear el problema o resolver el problema de encontrar el tiempo de levantamiento o rise time, ¿no? Que sería definido como el tiempo que tarda la función o la respuesta en pasar de su 10% al 90% de su valor final, ¿no? Tal como lo habíamos marcado por acá. El instante ta es el instante en el cual la respuesta toma el 10% de su valor final, k, y tb es el instante en el cual la respuesta toma el 90% de su valor final. Bien, a ver, tratemos de plantearlo de esta manera. Vamos a borrar esto de acá. El tiempo de levantamiento sería, vamos a escribirlo por acá mejor. Tb menos Ta. ¿Cómo encontrar esos instantes? Pues aplicando esta función para justamente los valores correspondientes, ¿no? 10% de K y 90% de K, y intentando despejar, lo cual parece que no se va a poder. Veamos. Antes de hacerlo, hay que hacer algo importante en relación a la normalización. Si ustedes se dan cuenta, o si ustedes recuerdan, si la frecuencia natural cambia, lo que ocurre es que la curva se estira horizontalmente o se encoge horizontalmente, ¿no? Si la frecuencia natural se duplica, pues la curva se achica a la mitad, ¿no? ¿Y qué pasará con él, por ejemplo, con el instante ta? Pues obviamente si la curva se achica a la mitad, ese instante ta sería ahora la mitad. Si la frecuencia se hace la tercera parte, la curva se estira 3 veces, ¿no? Y ese ta sería ahora el triple. Lo mismo para tb. Por tanto, el tr sería el triple, ¿no? En ese ejemplo. Por tanto, este tr es proporcional a esa frecuencia natural, ¿no? Inversamente proporcional sería, ¿no? Mientras mayor es la frecuencia natural, pues menor será ese tr, porque menores son ta y tb en la misma proporción, ¿no? Muy bien, entonces acá nos va a servir mucho normalizar, y en este caso vamos a normalizar el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de un tiempo normalizado, que lo definimos de la misma forma como lo hicimos antes, que es simplemente omega nt, y por tanto acá reemplazamos omega nt por tn, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Pues para olvidarnos, ¿no?
de justamente ese omega n, ¿no? Porque sabemos que ese omega n lo único que va a hacer es multiplicar o dividir de manera proporcional este tiempo, ¿no? Entonces escribimos acá, Tn, tiempo normalizado. Y algo similar vamos a hacer por acá. Vamos a escribirlo así, recordando que el omega d es omega n por raíz de 1 menos z cuadrado. Por tanto sería raíz de 1 menos z cuadrado por omega nt, pero eso es el tiempo normalizado. Esto menos el desfase, y lo vamos a poner así para recordar que es función de z únicamente. Ya está. Entonces decimos lo siguiente. Yo quiero encontrar, ahora tengo una función, ¿no? Ya no sería c de t, sino podría decir c de tn, ¿no? Y si quieren también acá de frente normalizamos el c, ¿no? Pero no es necesario, pero lo vamos a dejar ahí nada más. No es necesario, pero lo que estoy escribiendo como c de t sí, ahora lo debería escribir como c de tn, ¿no? Porque mi variable es tn ahora. Entonces, yo digo lo siguiente, por ejemplo, para encontrar el TA, yo digo, el TA es el instante en el cual se alcanza el valor de 0.1K. Simplemente tendría que reemplazar acá, ¿no? 0.1K. Y diría lo siguiente, en ese instante yo encontraría justamente el TA, pero acá ya no sería el TA, sino sería justamente, como mi variable es Tn, sería el TA por omega n, lo que le podría llamar el TA normalizado, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, esta relación la aplicamos en el instante particular TA y tenemos el TA, definimos, ¿no? El TA normalizado como omega n por TA, algo similar para B, ¿no? El TV normalizado como el omega n por TV. Entonces, estas dos salen de acá obviamente, ¿no? Porque estoy diciendo que el Tn normalizado es omega n por el T. Entonces, en estos dos instantes particulares, pues obviamente se van a cumplir estas dos, ¿no? Porque el TA normalizado sería el instante del tiempo normalizado, el instante del tiempo normalizado, el instante en el cual un valor particular del Tn en el cual la respuesta C de t tiene el valor de 0.1K. Entonces el Tn ahí sería, como es 0.1 TA, acá sería el TA normalizado, ¿no? Y algo similar sería por acá. El TA normalizado. Si nosotros podemos despejar de acá el TA normalizado, pues teniendo la frecuencia angular podríamos encontrar el TA, ¿no? De manera sencilla. Entonces acá fácilmente el K desaparece, ¿no? El K en verdad al toque nos damos cuenta de que no influye en el tiempo de levantamiento, ¿no? Porque si el K aumenta o disminuye, la curva se estira verticalmente o se encoge verticalmente. Y en ese caso, pues, ese instante no va a cambiar, ¿no? Si esto se estira al doble, por ejemplo, pues esto de acá sería el doble, el valor final sería el doble, y pues ese punto seguiría siendo el mismo, ¿no? O sea, para el mismo instante del tiempo, mejor dicho. En el mismo instante del tiempo, porque este punto pasaría al doble, ¿no? Para ese instante este punto estaría acá al doble, y el valor final sería el doble, ¿no? Entonces, no influye, ¿no? El K, y acá ya lo acabamos de descubrir que el K no influye en el TR, ¿no? Muy bien.
Entonces, nuestro problema ahora consiste en despejar esto, ¿no? Digamos, 0.1 es igual a 1 menos esto. Es decir, esto que está acá es igual a 0.9. Diríamos 0.9 es igual a 1 TA normalizado coseno de ¿De acuerdo? Entonces, como vemos acá, no podemos encontrar, es decir, tenemos dos parámetros o dos variables, ¿no? Que son el z y el TA normalizado. Son los únicos dos que aparecen acá. Entonces, obviamente, para encontrar el TA normalizado, necesitamos fijar el z. Entonces diríamos, por ejemplo, si z vale 0.1, ya nos queda una ecuación con una incógnita, ¿no? Que es el TA normalizado. Y podríamos, de alguna manera, no digo que sencilla, pero podríamos sí encontr un TAN, ¿no? Bien, imaginemos eso entonces, ¿no? Imaginemos que decimos, quiero hallar el TAN cuando z vale, vamos a hacerlo por acá mejor. Vamos a decir lo siguiente, cuando el z tome el valor de, por ejemplo, 0.1, yo reemplazo acá y tengo una ecuación con una incógnita que es el tiempo anormalizado y podría, digamos, entre comillas, despejarlo o encontrarlo, ¿no? Digo entre comillas porque despejar ahí, hasta donde recuerdo, no es posible, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es utilizar algún método matemático, algún método numérico, ¿no? Algún método recursivo de repente, para encontrar ese TA normalizado, ¿no? Que con las computadoras que tenemos pues es algo sumamente sencillo de hacer. Entonces diríamos lo siguiente. Fijado un z, por ejemplo, de 0.1, ya tenemos una ecuación con una incógnita, que es el TA normalizado, ¿no? Aplicamos algún método, ¿no? En este caso hasta donde no se puede despejar, pero sí podemos utilizar algún método numérico, ¿no? Para encontrar ese TA normalizado, ¿no? Con la precisión que queramos. Entonces, a partir de ahí es que se va construyendo una especie de tabla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle, no recuerdo qué número más o menos sería el aproximado, pero vamos a ponerle que es 0.5, ¿no? Por poner un número cualquiera, ¿correcto? Por poner un número cualquiera. Bien, luego hacemos lo mismo, resolvemos mediante algún método esa ecuación para z igual 0.2, 0.3 y así sucesivamente. Hasta, pues, el valor que queramos, ¿no? Recuerden que estamos en el caso subamortiguado, vamos a ponerle 0.9. Entonces acá de repente será 0.6, no sé, ¿no? 2.4, por poner el número que a mí se me ocurra. Ya. Algo similar haríamos con el 90%, ¿no? 0.9K. ¿Qué cosa va a cambiar? Pues si acá cambio en 0.1 por 0.9, acá en vez de ser 0.9 tendría que ser más bien 0.1. Y podría formar una tabla similar, ¿no? Lo voy a poner por acá nada más, TB normalizado. Claro, en ese caso ya no sería el TA normalizado, sino el TB normalizado, ¿no? Acá sería así y acá sería así, ¿no? Igual cambiaríamos abajo. Y acá sería, por ejemplo, 1.3, 1.6,
3.4, por poner valores cualesquiera. Luego, ¿qué haríamos? Pues restar, ¿no? Para encontrar lo que podemos denominar un tiempo de levantamiento normalizado. Igual lo definimos por acá. El tiempo de levantamiento normalizado es igual a la frecuencia natural por el tiempo de levantamiento. Si restamos ambas, ¿no? Dejan ambas, ¿no? Si multiplicamos esta ecuación por omega n, nos sale omega ntr, que es justamente tiempo de levantamiento normalizado. Es decir, de esta ecuación al toque sale, al multiplicarla por omega n, me sale tiempo de levantamiento normalizado es igual a Tb normalizado menos Ta normalizado. Entonces es cuestión de restar estas dos para obtener el tiempo de levantamiento normalizado, ¿no? Que sería en este caso 0.8, ¿no? 1, y por acá le voy a poner otro número, 4.2, acá sería 1.8. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo una tabla, ¿no? Una tabla para ciertos valores, para varios valores de z y sus correspondientes tr normalizados. Entonces, nos damos cuenta ahí que el tiempo, el tr, a ver, hay que ir con cuidado. Ya sabemos nosotros que el tr no depende de k. ¿No? No depende de este K. Si la curva se estira o se contrae verticalmente, sigue siendo el mismo TR. Entonces, solamente depende de los otros dos parámetros, que son Z y omega n. Pero como nos dimos cuenta que el omega n, nos dimos cuenta antes que el omega n estira o contrae horizontalmente la curva, entonces sabemos que que la función TR de estas dos puede escribirse como una multiplicación de, es decir, esto de acá es una función de z y omega n, ¿no? Es una función complicada de z y omega n, pero sabemos que ese tiempo, el tiempo de levantamiento es proporcional a omega n. Por tanto, si es proporcional puede escribirse así, puede escribirse como omega n por una función que depende únicamente de z. ¿No? Perdón, ahí me estoy equivocando, tendría que ser más bien entre, ¿no? Porque recuerden, si la frecuencia se duplica, si la frecuencia natural se duplica, esto se contrae a la mitad y por tanto el TR sería la mitad. Entonces más bien es inversamente proporcional. Sería así. Entonces, el tiempo de levantamiento es una función compleja de z y omega n, ¿no? Una función complicada, ¿no? De z y omega n, pero sabemos que es inversamente proporcional al omega n, por tanto se puede escribir así, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es simplemente pasar para el otro lado y escribir omega n tr es igual a una función únicamente de z. Y esto justamente es el omega ntr, es el tiempo normalizado, el tiempo de levantamiento normalizado. Por tanto, el tiempo de levantamiento normalizado es únicamente función de z. Y eso es obviamente lo que descubrimos por acá, ¿no? Porque dijimos, oye, mira esta ecuación, acá aparece z y el tan, ¿no? Entonces, fijado el z, encontramos el tan, es decir, el tan es función de z. Igual para el tbn, también es únicamente función de z. Si yo resto ambos, que son funciones únicamente de z, pues me queda una función de z, ¿no? Y justamente por esa razón es que esta tabla existe, porque el tan, el tbn, ambos son funciones únicamente de z.
¿no? Y por tanto su diferencia también, el TRN. Muy bien, entonces con esta tabla obviamente está representando o expresando esta función compleja, ¿no? Este f. Estoy diciendo el TRN, ¿no? Acá está, el TRN es función de z. Esa función analíticamente no la puedo encontrar, pero sí puedo utilizar una tabla, ¿no? Dado un z, puedo encontrar un TRN, y si yo construyo una tabla y quiero algún valor intermedio, puedo interpolar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, conocer el TRN para 0.15, sería el promedio de estos dos, ¿no? Pues acá sería el promedio de estos dos, ¿no? Que sería 0.9. Les recuerdo que estos números los he puesto al azar, están probablemente lejos de los números reales, ¿no? Ni siquiera recuerdo si esto aumenta, es creciente o es decreciente, ¿no? Muy bien, entonces teniendo esa tabla, nosotros podemos, dado un z, encontrar un TRN, y al revés, dado un TRN, encontrar un z, que también es un problema bastante frecuente, ¿no? Es decir, a veces te preguntan, oye, si tú quieres que el tiempo de levantamiento sea tal, ¿cuánto tendría que ser el factor de amortiguamiento? ¿No? También es un problema común. Bien, ¿cómo es que se utiliza esa tabla? Pues de la siguiente manera, ¿no? Yo digo, tengo por ejemplo un sistema, vamos a ponerlo, ¿no? Imaginen, yo tengo un sistema cuyo z es 0.43, cuyo k vale 2 y cuyo omega n vale 5. Son los tres únicos parámetros que definen la respuesta, z, k y omega n, ¿no? Obviamente el k no nos va a servir de nada. Y me dicen, oye, para ese sistema quiero que halles su correspondiente tiempo de levantamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a la tabla, ¿no? Decimos, buscamos 0.43, si es que no lo encontramos podemos interpolar, de repente en la tabla aparece el 0.4 y el 0.5, interpolamos, ¿no? Y encontramos un TRN. A partir de la tabla encontramos un TRN, un TR normalizado, ¿no? Que imaginemos que vale 1.52. ¿Cómo a partir de acá encuentro el tiempo de levantamiento? Pues utilizando, ¿no? Esta no. Utilizando esta relación de acá, ¿no? El tiempo de levantamiento es el tiempo de levantamiento normalizado entre la frecuencia natural. Por tanto, tendríamos TR es igual a TRN entre omega n, el TRN es 1.52 y el omega n me lo dan acá, que es 5, ¿no? Y ese sería el tiempo de levantamiento. Sencillo, ¿no? Entonces, el único problema, o la única cuestión acá es tener esta tabla, ¿no? Tener esta tabla en la mano, en el caso necesario puedes interpolar y obtener el valor normalizado y luego con la frecuencia natural pues encontrar el valor para el sistema que nos están dando.